Fidel y las drogas. Estamos en el segundo capítulo, digamos, de unos cuantos que vienen, porque este es un tema que hay que tratarlo poco a poco para poderlo digerir mejor. Así que, queridos amigos y extasiados enemigos, aquí estamos nuevamente para hablar de estos temas que son irrebatibles. Si sobre todas las cosas le aplicamos la lógica, es decir, si ponemos lógica en todo esto, que es lo que intento para crear un cerco a toda esa gente que quiere atacar por su amor a los Estados Unidos, por su amor a Fidel Castro, que en realidad es el mismo amor. Los Estados Unidos y Fidel Castro son lo mismo. Si usted lo analiza bien, con ganas, Fidel ha sido el comandante en jefe que más ha durado de los Estados Unidos. De hecho, sería útil preguntarse por qué se puso el grado del enemigo, porque los presidentes, los llamados presidentes de los Estados Unidos son comandantes en jefe. Entonces, había que preguntar por qué Fidel se puso ese grado, incluso masónico. Por si alguien de pronto diera con este video, que esto tendré que repetirlo en cada uno, que sepa que si no empieza por orden se va a perder. Y entonces sería bueno que, si desea, empiece por orden para que vaya completando el castillito de arena, esos que suelo romper, porque si no, pues es lógico que se pierdan, aunque incluso a veces tenga que hacer un retroceso con respecto a las fechas o a acontecimientos. Fidel Castro fue el mayor narcotraficante del mundo. Él no tenía que plantar la droga, aunque tuvo tierras, enormes territorios, tuvo Fidel en Centroamérica, de eso lo vamos a hablar aquí, que pudieron ser perfectamente utilizados para eso. Pero él no tenía que sembrarla, ni que hacerla. A él le vino perfectamente la desgracia, una de las desgracias que tenemos los cubanos, que es la posición geográfica de Cuba, para desde Cuba ponerla en los Estados Unidos y lógicamente con autorización de los Estados Unidos, pues si no, Fidel en estas cosas no se mete. Para entender estas cosas bien, sería útil también entender que los Estados Unidos son un país sin dinero. Los Estados Unidos es el equivalente a un delincuente que tiene que hacer fechorías para que le den dinero, es decir, obedeciendo a alguien, que en este caso sería eso que se ha puesto de moda, llamado Estado Profundo, que para mí tiene su freno o su punto de partida en la Reserva Federal, porque para esto hay muchos escalones por encima de cualquier tipo de maldad, y los Estados Unidos son el brazo ejecutor, el brazo armado del viejo nuevo orden mundial. Y entonces ese uniforme de Fidel, esa trinchera, hacía que el mundo lo viera como distante de tanto delito, de tanto crimen, de tanta maldad. Es el mismo mundo que acusa a los Estados Unidos, no sabe que Fidel fue el cómplice más perfecto que tuvo los Estados Unidos. Estados Unidos inventó palabras como Estado fallido y otras como teorías de conspiración. Y nada les pega mejor que a ellos eso de narcoestado y lo de Estado fallido. Porque los Estados Unidos van de cabeza contra el suelo. Pero el trabajo de inteligencia es tan potente, tan importante, que la gente no lo puede ver, y ya lo de reaccionar es más difícil porque todo el mundo quiere mantener la comodidad hasta el último momento. La gente no reacciona mientras no tenga el agua por el pescuezo. Y reaccionar, en este caso, no significa salir a la calle con pancartas a formar el lío, no. Reaccionar es buscar ser uno el líder de su propia familia, intentar ser libre y no estar esperando a elegir un gobierno que uno cree que le va a solucionar los problemas, cuando cada gobierno viene a crear más problemas de lo que hubo. Pero la gente, con la guanajería de izquierda y derecha, sigue creyendo en uno o en el otro, y así llevan tantos años y no toman una decisión, que la principal sería no creer en ninguno.
Y lo de teorías de conspiración, pues es para desacreditar a los que tienen los ojos abiertos, que por desgracia son pocos. Estados Unidos puede invadir y destruir países, sistemas, otros gobiernos, naciones, y sin embargo la única forma de invadirlos a ellos, porque incluso lo de las Torres y Maua no fue una invasión, fue un autoatentado, fue planificado por ellos. Y la única forma que tienen de ser invadidos es por medio de las drogas. Pero ellos son cómplices porque necesitan gente sin cabeza. Y la gente que se ha metido en la droga hasta lo último, que en contraposición se dice que ha tocado fondo, esa gente ya tiene la cabeza rota. Y esa es la gente que los Estados Unidos necesitan para que los apoyen en el tema del armamento y para que estén detrás de los políticos. Y usted nunca va a ver un presidente que diga que la gente debe irse para los campos a cultivar la tierra y hacer como hay determinadas etnias en los Estados Unidos que viven verdaderamente de la tierra y que muy poco utilizan de lo que es el Estado, por llamarle así. Usted tal vez no pueda creer, si le digo así directamente, que Fidel hizo la Florida y todo lo que aportó a Las Vegas. Pero en estos videos trataré de demostrar, por lo menos servirle la información, y ya usted pues sacará sus conclusiones. Y esta información no viene de ningún librito ni nada de eso. Esta información viene de conversaciones y de situaciones en las que me vi en mi propia vida, que en esos momentos uno no se percata de lo que hay, pero sí cuando pasan los años, cuando se ve en perspectiva lo que ocurrió, donde uno estuvo, lo que uno escuchó y todas estas cosas que trataré de hacer ver en lo sucesivo. Pocos se preguntan por qué la dirección de los Estados Unidos no elimina a la mafia, que es la misma mafia que estaba en Cuba con Batista. Mafia italiana, que le llaman italo-americana, que está mal dicho, italo-estadounidense, porque esa mafia es la que tapa a la verdadera mafia de este mundo. Si ustedes pueden ver la palabra papa, pues de ahí podemos desprender la palabra padrino y podía saber de paso quién es el padrino de la verdadera mafia. Pero en todo esto entra la nobleza negra veneciana y muchas cosas más que aquí no caben en el día de hoy, pero sí es bueno decir, nombrarlas por la cantidad de escalones que hay por ahí para eso. Si fuéramos a comparar a los Estados Unidos con un tipo, el tipo ideal sería Fidel. Un tipo que tiene que invadir, que tiene que hacer fechorías, que tiene que destruir un país, destruir la agricultura de un país, destruir el Estado, destruir la nación, poner a la gente a migrar, forzar la migración, que esa es la peor que existe cuando uno se va hacia otro sitio porque lo obligan para convertirse en esclavo y no reconocerlo, conscientes ellos del orgullo del cubano. Y Fidel fue ese tipo. Si fuéramos a comparar a los Estados Unidos como un hombre, y no nombro a Batista porque Batista no invadió a otro país, pero Batista sí fue un delincuente que invadió a Cuba y su forma de cobrar fue teniendo permiso para robar, y fue quien puso a Fidel. Eso creo que nos pueda quedar claro. Fue quien le dio libertad, carta blanca al Partido Comunista de Cuba, quien lo creó, quien se lo entregó a Fidel, independientemente de que nos hayan vendido otra historia con un polaco, con Julio Antonio Mella. Si a Julio Antonio Mella no lo matan en México, lo hubiera matado Fidel en Cuba. Y estas son palabras de la hija de Mella, de Natacha, que claro está, no la ha dicho en ningún medio de incomunicación. Son palabras de ella con un amigo mío, uno de los que tanto ha aportado a estos videos. Fidel tenía otras formas de ganar dinero, como lo fue alquilando su ejército de tierra, en este caso, a los Estados Unidos para protegerle petróleos
y otros tipos de minerales en el África, por ejemplo. La inteligencia cubana para crear divisiones y problemas en el sur de las Américas, algo que inició él en el 1848, cuando el Bogotazo, que ahí comenzó la desgracia de América, es decir, cuando empezó a hervir, porque ya esto venía desde los tiempos de Bolívar y demás, pero ahí tuvo un giro donde comienza esa desgracia y ahí la tienen a Colombia, que hasta el día de hoy no se repone de aquel momento en que matan a Gaitán porque, entre otras cosas, quería eliminar a la United Fruit Company, que fue una de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos creada para bananizar naciones, escondida detrás de los plátanos. Fidel cobraba un seguro militar, un seguro por cada militar que sacaba de Cuba, por cada maestro, por cada funcionario, por si se lo mataban, pero él cobraba ese seguro y eso nunca lo veían los cubanos, ni siquiera sus familiares, incluso los que pasaron por Angola. Un gran número de ellos vive orgulloso de haber pasado por allí sin imaginar, sin saber lo que fueron a hacer a otro territorio, a invadirlo para bien, para beneficio de Wall Street, de los magnates estadounidenses. Hay un detalle que me gustaría decirlo por todo lo que viene en lo sucesivo. Cuando uno en Cuba terminaba el servicio militar, por ley, si querían, podían reclutarlo por 2 años más. Eso en caso de que no hubiera aquella supuesta guerra que nunca hubo, porque no había enemigos. Cuba no ha tenido enemigos. El verdadero enemigo de Cuba son los Estados Unidos, los ingleses y el Vaticano. Y si vamos a hablar de los Estados Unidos como el principal enemigo, para que nos entendamos mejor, para no subirnos en los otros escalones, pero de una forma muy diferente a como nosotros lo hemos interpretado, gracias a la psicología inversa de Fidel Castro, que fue un maestro en eso. Por eso se le llama internacionalista, porque los banqueros de Wall Street, la Reserva Federal, toda esa gente son internacionalistas. Por eso crearon a Hitler, a Lenin, a Stalin, a Mao Zedong, en Camboya a Pol Pot, en Vietnam a Ho Chi Minh. Ellos lo han creado todo para transformar países. En Corea a los salvajes estos que tienen allí, y entonces se llaman internacionalistas porque se meten en temas donde nadie los llama, y no hay país más internacionalista que los Estados Unidos. No en vano tiene por el mundo unas 750 bases militares. Si te pones a analizar la que tiene en Cuba, donde permite la desgracia de Cuba, pues ya recoge y vamos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué Fidel tenía un ejército tan preparado, incluso superior al de Canadá, en número también de hombres, según tengo entendido, según se nos decía en su momento? ¿Por qué tenía ese ejército si Fidel no tenía enemigos? Pues bueno, está el ejército de tierra, que en realidad era un ejército que estaba preparado, que se iba rotando, porque con los muchachos del servicio militar y con todos aquellos oficiales que heredó Fidel de Batista en un principio, y de oportunistas que se incorporaron a la revolución. También los había con muchos sentimientos, lo digo porque los conocí. Por eso yo amo tanto a Cuba, porque justifico a tanta gente que cayó en la trampa, que incluso casi todos hoy se están muriendo en la miseria total, reconociendo el error que cometieron muchos de ellos, pero cayeron en una trampa, porque la revolución fue un invento perfecto, ideado en New York, y la inteligencia funciona sobre mucha gente. Poca gente llega un momento en que dice: oye, ya no aguanto más, ya no creo más en esto. Y eso lo dice un niño que se crió entre alzados del Escambray, que no cayeron presos, entre otros que sí cayeron presos. Luego fui militar. De esos jefes que acabo de hablar, de esos oficiales, pues la mayoría fueron jefes míos por la edad que tengo, y que ellos en ese momento estaban en activos, que tenían 45 o 50 años, y la mayoría era heredada de Batista. Entonces, ¿para qué Fidel tenía este ejército? Si Cuba no tenía enemigos,
no había necesidad. Bueno, el de tierra era concretamente para prepararlo, para mantenerlo preparado por si acaso dentro de Cuba ocurría alguna rebelión, pero sobre todas las cosas para mandarlo a otros países a pelear por intereses de los Estados Unidos. Algo que se repitió tantas veces, es decir, nosotros desconocemos muchos de aquellos lugares, muchos de los lugares donde estuvieron las tropas cubanas implicadas, matando nativos, matando gente que no nos hizo ningún daño. Cuando analizas todo esto, no puedes llegar a otra conclusión que no sea que Fidel tenía un ejército preparado en la Marina de Guerra, sobre todas las cosas, y los del aire. No me refiero a los aviones como tal, sino los radares del aire. Era para proteger el narcotráfico, el negocio que Fidel tenía con el tráfico de drogas, al cual Cuba le sirvió como puente. No existe otra explicación, y para eso son estos videos en los que poco a poco quiero hablar de este tema. Y se lo está diciendo un muchacho que fue marino de guerra, obligado, tengo que aclararlo. Fui marino de guerra durante 3 años y medio y fue mucho lo que vi sin saber lo que estaba viendo. Vamos a ser sinceros, lo que luego cuando pasan los años uno escucha a otras voces hablar de aquellos tiempos, uno saca las conclusiones que son irrebatibles sobre lo que verdaderamente se estaba haciendo. La Marina de Guerra en los barcos lógicamente tiene sus radares, que tienen un alcance que ahora no recuerdo, pero sí unos radares en tierra que son muy potentes. E incluso desde La Habana se podía ver la costa de la Florida. Y otros de las fuerzas aéreas que le llamaban las TRT, no recuerdo si eran tropas radiotécnicas, como se les llamaba a aquellos muchachos que no eran muchachos del servicio militar como nosotros. Esos tenían otra función. Y sí me hacía muchas preguntas. Siempre he sido un muchacho curioso para hacerme preguntas y para hacerme también el despistado, porque en Cuba tenías que actuar. Y entonces me hacía muchas preguntas con respecto a lo que pintábamos nosotros, perdiendo 3 años de nuestra juventud en el ejército. Y en esto, pues bueno, no me quisiera contradecir, pero reconozco que son importantes los ejércitos, pero hasta cierto punto y en dependencia de para qué son utilizados. Porque por otra parte pienso que no deberían de existir, pero ya que existen algunos, pues es lógico que otros tengan que estar preparados para defenderse en caso de supuestas invasiones. Ojalá y nadie quisiera ser militar en este mundo, porque además no hay nada más improductivo que un militar. Entonces uno se preguntaba, ¿para qué Fidel quiere este ejército? Si nosotros no tenemos enemigos, en el mar nos cruzábamos con barcos de los Estados Unidos y ni nos miraban, es decir, nos ignoraban. Además, a un militar estadounidense le preguntaron en una ocasión que qué tiempo necesitarían para tomar Cuba, y el tipo dijo que 24 horas, si los cubanos no hacían resistencia. Y cuando le preguntaron, ¿y cuántas si los cubanos hacen resistencia? El tipo dijo que 2, y lo cual era cierto. Yo por lo menos me preguntaba dentro del ejército, decía, ¿qué pinta uno aquí si de verdad fuéramos a ser atacados por los Estados Unidos? Este barco es una palangana en el agua, esto dura lo que un merengue en la puerta de un colegio. Y sabía que éramos innecesarios para en caso de que hubiera una invasión contra Cuba. De hecho, Cuba está tan preparada militarmente a favor de los Estados Unidos que esa es una de las razones por las que la autopista nacional tiene 8 vías. Está preparada para aviones, para que aterricen aviones, porque Cuba nunca tendría capacidad para que tantos automóviles se movieran por esa autopista. Y eso lo sabía Fidel desde antes de coger el poder, porque su misión era destruirlo todo en Cuba. No se hacía esas preguntas allá, porque estamos hablando de los años 80. Concretamente entré en el 78
hasta el 81, 82, no recuerdo bien cuándo terminé, pero sí sé que entré el 27 de agosto del año 78. Y ya me hacía toda esta serie de preguntas, ¿no? Y claro, uno pensaba que era para proteger a Fidel porque ya el pueblo no quería a Fidel, el pueblo susurraba en contra de Fidel y ya pues bueno, poco después viene el éxodo de Mariel, que eso fue uno de los remates, aunque fue un acuerdo entre Fidel y los Estados Unidos que los cubanos no quieren reconocer ni viendo a Jimmy Carter jugando pelota con Fidel. Porque el mismo síndrome de Estocolmo que los cubanos padecían en Cuba, que aplaudían que eso era una barbaridad, se lo llevaron para los Estados Unidos. De ahí el fanatismo de los cubanos. Era el mismo que sentían hacia Fidel desde que eran pioneros. Son cosas que los cubanos no queremos reconocer porque Fidel nos enseñó a no reconocer derrotas y que creemos que reconocer verdades como esa es aceptar estar en el bando de los derrotados. Y si tú no reconoces una derrota, no te puedes preparar para tener una victoria. Y desde los años 60, desde el 59, estamos escuchando las mismas cosas, las mismas boberías desde los Estados Unidos, sobre todo hacia Cuba. Y los susurros dentro de Cuba. Y vemos que las cosas van a peor. Y debe ser porque nadie trata estos temas que se tratan en este canal. No tienen otra respuesta. Y si se siguen haciendo las mismas cosas, pues todo seguirá a peor hasta que la isla se asfixie por completamente. Ahora mismo hay un exterminio masivo en Cuba, entre un pollo que le mandan de los Estados Unidos y fumigaciones y 20 cosas, están matando a los cubanos, obligando a unos a emigrar y a otros los están matando y la gente no se da cuenta de esto. Por ejemplo, me llamaba la atención mucho en aquellos tiempos un radar de la Marina que estaba sobre el Hotel Foxa en La Habana, que no sé si le llaman hotel o edificio, que por la parte de abajo, al estar tan alto el hotel, perdía mucho, es decir, una zona muerta, pero sí llegaba a las costas de la Florida. Y a mi juicio, hoy no, ya yo llevo unos años pensando en esto era para ese control que tenían cuando salían de Cuba los barcos o los mismos aviones para llegar a las costas de la Florida, donde en complot con los Estados Unidos se recibían los cargamentos. No puedes llegar a otra conclusión porque con lo sofisticado de la técnica que tienen los Estados Unidos, más el fanatismo de los militares, nunca permitirían semejante cosa si no fuera porque estaban obligados a permitirla. No recuerdo si en ese hotel pudieran tener otro de estos de los aviones, de las TRT, que era para captar aviones. No lo recuerdo sinceramente. Sé que otros estaban en un lugar en la Vía Blanca que se llamaba Jibacoa, que ahí era donde radicaba el jefe de batallón de los que estaban repartidos por determinados puntos de Cuba. Hablo de radares de tierra. Imagínense una habitación llena de botones, con una antena enorme que pesaba una barbaridad y 4 ruedas. Era como un camión, parecía un camión. Primeramente estuve en los barcos, pero después pasé a estos radares cuando llevaba ya como un año y pico navegando, donde vi de verdad los radares estos del aire, de captar aviones, fue en Cayo Largo del Sur, punto hacia el cual vamos a llegar. No sé si lo tocaré en todos los videos o en alguno en específico haré el énfasis, pero es algo muy importante el haber pasado por ahí, una de las mejores cosas que me ha ocurrido en mi vida. También durante unos meses, cuando el éxodo de Mariel, hubo uno que no sé para qué lo pusieron, por el sur, sobre el Hotel Agua de Cienfuegos, donde este servidor estuvo unos días durmiendo en el suelo al lado del radar cuando me mandaban a encenderlo, que casi no me mandaban a encenderlo. Además, ojalá yo hubiera seguido allí porque era una maravilla estar allí, porque comía en el hotel, no se sentía uno ni como un militar, ¿no? Y Cuba ardiendo, allí podía ser visitado por amigos de la ciudad para conversar de cómo estaban las cosas, de quién se había ido por el Mariel,
quién se quería ir y todas estas cosas que se susurran en esos momentos en que son tensos verdaderamente. Ahora, algo me llamaba la atención y esto lo quiero compartir con ustedes porque esto son pruebas, pero son pruebas que ustedes tienen que ver. Yo no les puedo poner una foto, pero ustedes las tienen que ver. Siempre me pregunté por qué no habían radares de la Marina de Guerra de estos en Camagüey ni en Oriente. Los últimos que habían, si miramos a Cuba, que es como un cocodrilo, desde el rabo de Cuba hacia la parte oriental de Cuba, que es donde está la base naval de Guantánamo, solo a unos 500 kilómetros estaban los últimos radares. Uno en Trinidad y otro en Cienfuegos. Y ya por el sur, el de Cayo Largo, que Cayo Largo está a 75 millas de Cienfuegos, está pegado a Isla de Pino. Es decir, que en la zona donde supuestamente teníamos un enemigo, no habían radares para controlar. Me refiero a la base naval de Guantánamo. Allí no había radares, es decir, tampoco había enemigos. Y ahí tienen ustedes, ni en Camagüey había ninguna base de la Marina de Guerra, ni radar, ni base, ni en Oriente tampoco. Había algunas de los guardafronteras, pero muy humildes, muy pobres, y con unos radares que no cogían ni 20 millas de alcance. Era un paripé, un mero paripé, más bien destinado a coger cubanos que se querían escapar, incluso algunos también que venían de los Estados Unidos, porque esa es otra, que no queremos reconocerlo, pero muchos cubanos de los Estados Unidos han intentado entrar en Cuba para quedarse en Cuba porque no soportan aquello. Y esta es una de las cositas que mejor se guardan. Y no lo supiera si no los hubiera visto. Hacia Pinar del Río, en el último punto donde había radares, era en Bahía Honda, Cabañas concretamente se llamaba aquella unidad. Mamá, tengo preciosos recuerdos del fondo marino de aquella zona. Y si había tropas militares de tierra, más atrás era porque era allí donde Fidel Castro tenía recluido a sus enemigos, que era por allá por la zona esta de remate de Guanes, que eran los guajiros del Escambray que se trajo para allí, pobres gentes allí para machacarla y adoctrinarla, que sin arma ni nada, pero de cierta forma había militares alrededor por si en algún momento los necesitaran. Es decir, que Cuba, del centro de Cuba para allá, hacia Pinar del Río, hacia la cola del Caimán, 500 y pico de kilómetros, era donde estaba concentrado todo. Y 700 y pico de kilómetros hacia la otra parte, hacia la parte oriental, nada de nada. Y era donde supuestamente estaba el enemigo. Esto dice mucho, porque es inconcebible. Es para que al lado de la base naval de Guantánamo, ya el territorio cubano, tuvieran una unidad de la Marina por cada lado. Y no, eso no existía. También es cierto que los militares no sabían lo que pintaban en ningún lugar. Es decir, los pobres estos que estaban en Pinar del Río no sabían que estaban custodiando a los guajiros del Escambray traídos para allí hacia campos de concentración que después se convirtieron en pueblos cautivos. Ahí nadie sabía lo que estaba pintando, eso nada más lo saben los altos jefes, preparándose para cualquier posible reacción, algo totalmente imposible. Además, todos los cubanos vivían esperando que fueran los Estados Unidos los que vinieran a liberarnos, los que nos pusieron la desgracia y la mantienen. Puede haber alguien que discrepe porque diga, no, yo estuve en una unidad en Camagüey o en Oriente. De la Marina no lo creo. En Banes, en cierto momento se intentó preparar una, pero se quedó, creo que en los planos. La cuarta división de Remedio, en lo que es hoy el territorio este de Santi Espíritu o Santa Clara, en La Paloma, en Matanza, Corralillo. Raúl les dijo una vez en un discurso que el soldado que no pasara por la cuarta división de Remedio o por La Paloma no había hecho el servicio militar. También el muy cínico llegó a decir que en las maniobras militares donde no se matara a un soldado no servían para nada, cosas propias del terror. Y en La Habana había otro par de unidades muy famosas, una si mal no recuerdo se llamaba Quipúzcoa y otra Managua, que era donde
preparaban a los guerrilleros del sur de las Américas que iban después a hacer la gracia en sus países con la misión principal de estar en los montes para espantar a los campesinos hacia las ciudades, precisamente para que en los montes se pudiera cultivar la droga y que no existieran chivatos. Así de simple, porque otra cosa no se puede creer ni esperar de para qué podían ser estas guerrillas, que si los Estados Unidos quisieran, peinaban todo como hizo Fidel con los alzados del Escambray y no queda títere con cabeza. Pero son necesarios, los necesitan, porque necesitan a su pueblo como lo tienen. Y es poco todavía para como ellos quisieran tenerlo, porque es como se puede dominar mejor a la gente. A la gente se domina mejor cuando no piensa. Usted puede dominar un caballo porque el caballo no es consciente de su propia fuerza. Y cuando digo un caballo, puedo nombrar un buey, a un camello, a un elefante, incluso. La unidad de Corralillo fue la que se utilizó para preparar a los cubanos para llevarlos a las guerras internacionalistas, de estas que planifica Wall Street. Y esa sí la conozco porque allí estuve, después de haber terminado en la Marina, 3 o 4 años más, allí estuve preparándome y gracias a Dios de allí me sacaron, algo increíble que si lo cuento me van a decir que es mentira. De allí me sacaron y creo que me salvaron la vida y conocí Corralillo, pero ya le digo, había sido marinero y me llevaron para allí. Creo que no llegué al mes. Cuando terminé el servicio militar, a mí me mandan hacia Cayo Largo del Sur, que fue como un regalo que me hicieron a ver si explotaba, porque son cosas que ellos hacen que le llaman medirle a uno el aceite. Había terminado el servicio militar 3 años y me regalaron 6 meses en el Cayo. Por determinadas razones supe que a mí me tenían encerrado en la unidad el último tiempo que estuve en Rancho Luna. Y yo no protesté cuando me mandaron para Cayo Largo del Sur. Y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. E incluso conocí la libertad por primera vez. Consciente, porque bueno, cuando niño en el campo, pues también vi la libertad. Pero consciente fui de lo que es la verdadera libertad en Cayo Largo del Sur. Y era militar, pero no tenía obligaciones grandes sobre mí. Allí había un radar, 2 o 3 radaristas, más este servidor, y no tenía ni obligación de estar metido en el radar. Me metía por el calor tan grande que había en el Cayo. Y el radar tenía aire acondicionado, que los marinos se lo pidieron a Fidel en una visita que hizo. Le pidieron 3 cosas. Fidel dijo que pidieran 3 regalos y uno fue el aire acondicionado y lo regaló, y los otros también. La verdad hay que decirla, cómo no va a cuidar a la gente que protegía su negocio. Y claro, allí conocí la verdadera libertad al verme caminando por aquel Cayo inmenso. Era virgen todavía, no había turismo en el Cayo, solo una pista de aterrizaje para aviones y avionetas, y ya con esto le estoy diciendo mucho. Y había un hotel que creo que en los años 60 empezaron a hacerlo, de 2 plantas, que no tenía puertas ni nada, y que había sido utilizado en determinados momentos de maniobras militares para que los militares allí se metieran y cocinaran con leña. Bueno, todo aquello estaba lleno de leña quemada y muy lejos de donde estaba la unidad militar, en casi la otra punta del Cayo. Yo no me imagino la parte esta en que estábamos nosotros, ahora no sé decir si norte o sur del Cayo, la verdad que no lo puedo decir, no lo recuerdo, pero en la parte que nosotros estábamos no me imagino el turismo. El turismo me lo imagino hacia el lugar de las playas, que es algo increíble, algo inconcebible, tanta belleza en una playa, esa agua tan cristalina, una arena tan fina que se le metía a uno en los poros, impresionante. Y allí coincidí con estos muchachos que controlaban los aviones. Solo nos veíamos cuando jugábamos béisbol, que era muy complicado porque la pelota caía en la arena y no caminaba. Y eran mayores que nosotros, es decir, no eran chiquillos del servicio militar, eran hombres ya responsables. Y el jefe del Cayo era un señor que se apellidaba Torres, el coronel Torres, que tenía un bigote. Era de los pocos que en las Fuerzas Armadas
podían tener bigote: Hugo del Río Guerra, Raúl, este hombre y otro más que ahora no recuerdo, porque cuando aquello no se podía usar bigote dentro de las Fuerzas Armadas. De hecho, le apodaban bigote al tipo. Allí vivía él con su mujer en un chalecito. Incluso la mujer de este tipo, que uno la veía a veces desde lejos, parecía colombiana. En aquel momento no, pensaba que era una cubana más, pero ya después, cuando uno empieza a conocer colombianos en el exilio, uno pues recuerda y evoca, y posiblemente fuera colombiana la muchacha. Muy pequeñita también recuerdo que era. Luego de haberme ido de ahí, que fue la primera vez que monté en avión en mi vida, de allí a Cienfuegos, y pude ver lo bello que es Cienfuegos desde el aire, años después fue que supe que ya pues estaba preparando el Cayo para el turismo. Y claro, esto no obstruía la labor de Fidel como narcotraficante. Al contrario, con los aviones que allí aterrizaran con turistas, se podían confundir los otros aviones dedicados a este tráfico de estupefacientes, que según escuché en una entrevista, de lo cual hablaré en otro video, de allí iban hacia Matanza, hacia la parte norte de Matanza, y allí era donde quedaban listos para aterrizar en los Estados Unidos. Es decir, cuando las cosas estuvieran coordinadas para que no fueran sorprendidos, porque en estas cosas puede ocurrir que un militar estadounidense, un hombre honrado, los detecte y los enrede, porque no sabe lo que está pasando, no sabe que eso está autorizado. Como en Cuba, cuando los marineros encontraban pacas de estas de droga y la entregaban, enseguida venía un camión del Estado Mayor a recogerla, a decir que se la llevaban para quemarla. Eso no se lo cree nadie. Seguiremos hablando de estos temas, que es un tema fascinante, aunque triste, ¿no?, sobre la implicación de Fidel en el narcotráfico. Llego hasta aquí, he tratado de regalar un poquito de lógica sobre estas cosas, información, y nada, tratando de, en estos videos, hacer creíbles cosas que parecen increíbles, aunque no las quieran o no necesiten creerlas, que eso es lo malo. Y lo bueno para este que las sirve es que son irrebatibles. No se pierdan el siguiente video, trataré de enumerarlos por si alguien le quiere buscar un orden, y también trataré de luego unirlos todos en uno para quien se quiera pegar 3 o 4 horas escuchando esta historia, la implicación de Fidel Castro en el narcotráfico, del cual más que un capo más fue uno de sus dirigentes en complot con la desgracia de la humanidad, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Amigos y enemigos, no se me pierdan, y muchas gracias.